Esta oración no es para todos. No la escuches si no estás listo para enfrentar lo que está oculto. Porque cuando el fuego de Dios desciende, nada queda igual. Lo que estaba escondido sale a la luz. Lo que fue enviado en tinieblas es confrontado. Lo que parecía invisible comienza a temblar. Si has sentido presión sin explicación, cansancio, que no se va a ataques, que no tienen rostro, esta no es una coincidencia. Este es un llamado urgente, un llamado poderoso, un llamado que despierta la guerra espiritual que rodea tu vida. No ignores esta voz, porque hoy el cielo se abre con autoridad. Hay batallas que no se ven con los ojos, pero se sienten en el alma. Batallas donde la brujería opera en silencio, donde los enemigos visibles e invisibles lanzan flechas en la oscuridad, donde la envidia, la calumnia y los trabajos ocultos buscan desgastar tu fe. Quizás nadie lo sabe, pero tú lo sientes. Hay noches donde el descanso se rompe, días donde todo se bloquea, momentos donde avanzas un paso y retrocedes dos. No es debilidad, no es casualidad, es una guerra espiritual real. Y en esta guerra, Dios no te dejó sin armas, porque el Dios que te llamó es fuego consumidor. El Dios que te sostiene es escudo eterno. El Dios que pelea por ti no duerme ni se distrae. Cuando el enemigo conspira en secreto, el cielo ya ha respondido. Cuando la brujería se levanta en tinieblas, el fuego de Dios ya está encendido. Hoy no vienes a escuchar palabras suaves. Hoy entras en una oración de combate. Una oración que no negocia con las tinieblas. Una oración que no dialoga con el miedo. Una oración que activa justicia divina, protección sobrenatural y retorno completo de todo lo que fue robado. Este no es un momento cualquiera. Hay algo prohibido para el enemigo que se activa cuando el pueblo de Dios ora con autoridad. Hay cadenas que solo se rompen cuando el fuego del cielo desciende. Hay puertas que solo se abren cuando la voz del justo se levanta. Y hoy 5 salmos poderosos se unen como una sola espada. 5 voces de guerra, 5 decretos celestiales. Salmos que no fueron escritos para adornar páginas, sino para destruir fortalezas, exponer trampas y silenciar a los enemigos visibles e invisibles. El Salmo 18 irrumpe como un relámpago en medio de la tormenta. Habla de un Dios que desciende envuelto en fuego, que hace temblar la tierra, que rompe al enemigo con su aliento. No es un Dios pasivo, es un Dios guerrero, un Dios que escucha el clamor del oprimido y responde con poder. Cuando declaras este salmo, el cielo se mueve, las tinieblas retroceden, las fuerzas ocultas pierden terreno. El fuego de Dios no pregunta, actúa. El Salmo 35 se levanta como un grito de justicia contra la calumnia, contra la traición, contra los enemigos que atacan sin causa. Es el clamor del alma perseguida del justo, rodeado por lenguas venenosas, por planes secretos, por ataques injustos. Este salmo no pide venganza humana, invoca la intervención divina, invoca al Dios que pelea por los suyos, al Dios que confunde al enemigo y defiende al inocente. Cuando este salmo se declara, la verdad sale a la luz y la mentira se derrumba. El Salmo 59 habla desde la noche, desde el momento donde los enemigos rodean, donde la amenaza acecha, donde el peligro parece cercano. Pero también revela algo poderoso, que Dios es refugio, que Dios es fortaleza, que aunque los enemigos se levanten como bestias, no prevalecerán. Este salmo es una alarma espiritual, una declaración de confianza en medio del ataque, una señal clara de que el fuego de Dios rodea a los que confían en Él. El Salmo 91 no es un poema de consuelo superficial, es un decreto de protección total, es un escudo contra plagas, trampas, flechas y terror nocturno. Es el abrigo del Altísimo cubriendo cada área de tu vida. Cuando este salmo se activa, la brujería pierde acceso. El mal no puede tocarte,
Los enemigos no pueden cruzar el límite. La sangre de Cristo marca territorio, y el cielo establece guardia permanente sobre tu casa. Y el Salmo 140 se levanta contra los planes ocultos, contra la violencia, contra la maldad que se organiza en secreto. Es una oración que expone al enemigo, que frustra trampas, que silencia complots. Este salmo es una defensa activa. No espera el golpe, lo detiene antes de que llegue. Cuando se declara con fe, las intenciones del enemigo se confunden y su camino se cierra. Estos 5 salmos no actúan por separado. Hoy se unen como un solo clamor, como una sola llama, como una sola voz de autoridad. Fuego de Dios contra brujería. Fuego de Dios contra enemigos visibles e invisibles. Fuego de Dios contra toda obra enviada en tinieblas. No importa si el ataque vino de cerca o de lejos. No importa si fue consciente o escondido. No importa si fue hablado o pensado. Hoy el cielo responde. Tal vez has cargado con peso que no te pertenece. Tal vez has sido blanco de envidia silenciosa. Tal vez has sentido oposición constante, bloqueos financieros, puertas cerradas, desgaste emocional. Tal vez has orado antes y no viste resultados inmediatos. Pero hoy no estás solo. Hoy no oras desde la debilidad. Hoy oras desde la autoridad que Dios te dio. Hoy te paras en la línea de fuego donde el enemigo no puede permanecer. Porque cuando el fuego de Dios se enciende, la brujería se rompe. Cuando la voz del justo se levanta, los enemigos retroceden. Cuando la palabra es declarada, el cielo ejecuta. Esta oración no comienza en calma, comienza en guerra, comienza con trompeta, comienza con un decreto que sacude las tinieblas. Y mientras escuchas algo, ya se está moviendo, algo ya está cediendo, algo ya está siendo confrontado en el mundo espiritual. No estás imaginando la batalla, no estás exagerando el ataque. Dios ve lo que otros no ven. Dios escucha lo que otros ignoran. Y hoy te trae a este lugar para recordarte que no fuiste creado para perder. Fuiste creado para resistir, para vencer, para permanecer de pie cuando el enemigo cae. El fuego de Dios no se apaga. La protección divina no falla. La justicia del cielo no llega tarde. Permanece, respira. No sueltes esta conexión. La presencia de Dios ya está aquí. El fuego ya está encendido. Y lo que comenzó como un clamor se está transformando en una declaración de victoria que sigue avanzando, sigue ardiendo, sigue obrando incluso ahora. Lo que estás viviendo no es una coincidencia. No comenzó de un día para otro, ni llegó sin señales. Primero fue una incomodidad leve, luego una presión constante, después un cansancio que no se explica. Intentaste avanzar, pero algo te frenó. Intentaste descansar, pero tu mente no se apagó. Intentaste confiar, pero el ambiente se volvió pesado. No fue imaginación, no fue exageración. Fue el inicio de un ataque espiritual silencioso, cuidadosamente diseñado para desgastar sin dejar huellas visibles. Porque así operan los enemigos visibles e invisibles. No siempre llegan con ruido. A veces llegan con repetición, conflictos que se repiten, pérdidas que se encadenan, oportunidades que se caen en el último momento, personas que cambian de actitud sin razón clara. Palabras que hieren, chismes que circulan, miradas cargadas de envidia, que parecen inocentes pero dejan un peso extraño. Y mientras todo eso ocurre, algo dentro de ti comienza a apagarse lentamente. Has sentido momentos donde todo parecía ir bien y de pronto algo se rompe. Un bloqueo financiero sin explicación lógica. Una puerta que estaba a punto de abrirse y se cierra de golpe. Un proyecto que se estanca, una paz que se interrumpe. Y lo más peligroso no es el golpe externo, sino la duda interna que intenta sembrarse. Esa voz sutil que susurra cansancio, derrota confusión. Esa presión que no se ve, pero aprieta el alma.
La brujería no siempre se manifiesta con rituales visibles. Muchas veces se activa a través de palabras lanzadas con intención oscura, a través de pensamientos cargados de odio, a través de deseos malintencionados que buscan contaminar el camino del justo. Hay trabajos ocultos, amarres silenciosos, manipulaciones espirituales que no hacen ruido, pero producen opresión. Y cuando no se disciernen, comienzan a normalizarse como si fueran parte de la vida. Los enemigos invisibles no se presentan con rostro, pero dejan rastro. Insomnio persistente, sueños pesados, sensación de vigilancia espiritual, fatiga extrema sin causa médica clara, falta de motivación repentina, aislamiento emocional, momentos donde todo parece cuesta arriba. Y aunque sonríes por fuera, por dentro, sientes que estás peleando solo. Pero no estás solo. Nunca lo estuviste. Hay ataques que buscan dividir la mente, sembrar confusión, robar enfoque. Otros buscan afectar la familia, provocar discusiones innecesarias, enfriar relaciones, cortar comunicación. Otros apuntan directamente a las finanzas, a la provisión, al sustento, creando ciclos de escasez, deuda o pérdida. Y otros más sutiles buscan apagar la fe poco a poco, no con un golpe fuerte, sino con desgaste constante. Cuando el enemigo no puede destruirte de frente, intenta agotarte. Cuando no puede hacerte caer, intenta hacerte dudar. Cuando no puede quitarte la fe, intenta que la postergues. Por eso la guerra espiritual no siempre se siente como una explosión, sino como una carga prolongada, una presión que se acumula, una sensación de estar resistiendo todo el tiempo. Y quizás te preguntaste en silencio por qué a ti. ¿Por qué si intentas hacer lo correcto, si oras, si crees, si buscas a Dios, aún así enfrentas oposición? Pero esta pregunta no es nueva. Es la misma pregunta que gritó el alma de David cuando fue perseguido, traicionado, rodeado por enemigos que lo buscaban sin causa. Es la misma presión que dio origen a los salmos que hoy se levantan como armas vivas. El Salmo 18 nació en medio de la persecución, cuando David entendió que su fuerza no venía de la espada humana, sino del Dios que desciende en fuego. El Salmo 35 surgió cuando fue atacado injustamente, cuando lenguas mentirosas se levantaron contra él. El Salmo 59 fue escrito mientras enemigos rodeaban su casa en la noche. El Salmo 91 se declaró como refugio en medio de plagas, trampas y terror oculto. El Salmo 140 brotó como defensa contra planes secretos y violencia escondida. Nada de esto es teoría. Es experiencia de guerra. Es clamor real. Es palabra nacida en presión extrema. Por eso estos salmos no suenan suaves, suenan firmes, suenan a combate, suenan a autoridad espiritual, porque fueron escritos desde el lugar donde tú te encuentras ahora mismo, en el punto donde sabes que hay algo más operando detrás de lo visible. Dios no minimiza tu batalla, Dios no ignora tu cansancio, Dios no te pide que sonrías mientras sangras por dentro. Él ve cada ataque oculto, cada flecha lanzada en secreto, cada trampa preparada en silencio. Y cuando Él ve, también actúa. Pero hay momentos donde primero revela para que no luches a ciegas. Porque lo que se revela se puede confrontar. Y lo que se confronta en el nombre del Señor no puede permanecer. Quizás intentaste explicar lo que sientes, pero nadie lo entendió del todo. Quizás te dijeron que exagerabas, que descansaras, que era solo estrés. Pero tú sabes que hay algo más. Hay una presión espiritual real. Y reconocerla no es miedo, es discernimiento. No es debilidad, es sabiduría espiritual. Porque el enemigo pierde poder cuando es expuesto a la luz. Hoy no se trata de buscar culpables humanos. No se trata de señalar personas. Se trata de entender que hay una guerra espiritual activa y que tú no estás desarmado.
Se trata de dejar de resistir con fuerzas propias y comenzar a pararte en la autoridad que Dios te dio. Se trata de pasar de la confusión a la claridad del desgaste, a la estrategia espiritual. Porque cuando el ataque se identifica, la respuesta se activa. Cuando la oscuridad se nombra, la luz avanza. Cuando la trampa se ve, se desactiva. Y en este momento, mientras escuchas algo, se está ordenando dentro de ti. Tu mente comienza a alinearse. Tu espíritu comienza a fortalecerse. Tu fe comienza a levantarse otra vez. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque el cielo quiere que entiendas que lo que enfrentaste tiene explicación espiritual, pero también tiene solución divina. El fuego de Dios no llega tarde. Llega justo cuando el enemigo pensó que estaba solo. Y lo que parecía una noche larga comienza a transformarse en un amanecer de discernimiento, de autoridad y de preparación para la victoria. Permanece atento. No te desconectes. La presencia de Dios sigue obrando. La revelación sigue cayendo. Y lo que ahora se entiende pronto será confrontado con poder, con fuego, con justicia divina que no falla. Salmo 18. No fue escrito desde la comodidad, fue pronunciado desde el temblor de la persecución, desde el lugar donde el enemigo parecía tener ventaja, desde el momento donde la vida estaba en peligro real. David no habló de un Dios lejano, habló de un Dios que desciende, de un Dios que escucha el clamor y responde con fuego. Cuando este salmo se abre en el espíritu, no presenta a un Dios pasivo, sino a un Dios que irrumpe, que sacude la tierra, que rompe los cielos, que consume la obra del enemigo con su presencia ardiente. Este salmo revela que el fuego de Dios no es simbólico, es activo, es defensor, es justicia en movimiento. Cuando David dice que el Señor es su roca, su fortaleza, su libertador, no está recitando poesía. Está declarando supervivencia espiritual. Está afirmando que cuando las fuerzas invisibles se levantan, Dios se convierte en muralla. Que cuando las flechas malignas vuelan, Dios se convierte en escudo. Que cuando la brujería intenta penetrar el fuego divino, se adelanta y quema el intento antes de que toque el alma. Este salmo enseña que el clamor sincero activa una respuesta inmediata en el mundo espiritual. Salmo 35 abre otra dimensión de la guerra. Aquí no se trata solo de ataques visibles, sino de enemigos que usan la lengua como arma, que usan la mentira como estrategia, que usan la injusticia como red. David clama porque fue atacado sin causa, traicionado sin explicación, perseguido sin razón. Este salmo revela que Dios no es indiferente ante la calumnia, ante la envidia, ante el complot secreto. Cuando se declara este salmo, el cielo entra en litigio. Dios toma la causa del justo y confronta al enemigo en su propio terreno. Este salmo enseña que hay batallas que no se ganan respondiendo al insulto, sino entregando la causa al juez eterno. Enseña que cuando el enemigo cava un hoyo, cae en él. Que cuando prepara una trampa queda atrapado por su propia intención. Que cuando la brujería se envía en secreto, retorna con mayor fuerza al origen. Aquí se revela una ley espiritual poderosa. Nada enviado contra el justo queda sin respuesta. Todo regresa, todo es expuesto, todo es juzgado. Salmo 59 se mueve en el territorio de la noche. En el tiempo donde la vigilancia se intensifica, donde el enemigo ronda, donde la amenaza no duerme. David escribe rodeado, en peligro, bajo presión, y aún así, declara que Dios es su defensa. Este salmo revela que hay protección activa aun cuando el peligro está cerca. No una protección pasiva, sino una presencia vigilante que no se distrae. Dios observa cuando otros duermen. Dios guarda cuando otros fallan. Este salmo enseña que los enemigos visibles e invisibles pueden rodear, pero no pueden tocar.
que pueden planear, pero no pueden ejecutar, que pueden observar, pero no pueden cruzar el límite establecido por Dios. Aquí se revela que el fuego de Dios no solo ataca, también guarda. No solo destruye, también preserva. No solo juzga, también protege con fidelidad constante. Salmo 91. Abre el santuario de la protección total. No es una promesa ligera, es un decreto sellado por el cielo. El que habita al abrigo del Altísimo no visita ocasionalmente la presencia, permanece en ella. Este salmo revela que la permanencia produce cobertura, que la intimidad produce blindaje, que la confianza produce inmunidad espiritual contra plagas, trampas, terror nocturno, flechas ocultas y destrucción repentina. Aquí se revela que la brujería pierde acceso cuando la vida está cubierta por el Altísimo, que los enemigos no pueden avanzar donde hay orden espiritual, que la sangre de Cristo no solo limpia, también marca territorio. Este salmo enseña que hay límites invisibles que el enemigo no puede cruzar. Enseña que los ángeles reciben órdenes específicas, que hay guardia celestial asignada, que no es suerte, es obediencia espiritual activando promesa eterna. Salmo 140. Entra directamente en el campo de los planes ocultos. Aquí se expone la violencia silenciosa, el complot que se arma en la sombra, la intención que no se dice, pero se desea. Este salmo revela que Dios no solo responde a lo visible, también desmantela lo secreto, que ningún plan del enemigo permanece oculto delante del trono, que ninguna estrategia maligna queda sin ser observada. Este salmo enseña que cuando el justo ora, el enemigo pierde coordinación, sus palabras se confunden, sus alianzas se rompen, sus pasos se enredan. Aquí se revela que Dios no espera a que el daño ocurra. Él anticipa, Él frena, Él bloquea, Él levanta defensa antes de que el ataque se manifieste. Este es el Dios que pelea por ti cuando no sabes de dónde viene la amenaza. Estos 5 salmos juntos forman un sistema de guerra espiritual completo. Fuego que desciende, justicia que responde, protección que rodea, defensa que vigila, exposición que neutraliza. No son textos aislados, son decretos vivos. Son armas espirituales activas cuando se declaran con fe. Y hoy, mientras se abren en el espíritu, comienzan a alinearse con tu situación real. No importa cuán profundo haya sido el ataque, no importa cuán prolongada haya sido la noche. La palabra de Dios no pierde vigencia, no se desgasta con el tiempo, no se debilita con la oposición. Cada salmo conserva la autoridad del momento en que fue escrito. Y cuando se declara hoy, libera la misma respuesta celestial que liberó entonces. Dios no ha cambiado. El enemigo tampoco. Pero la autoridad del justo sigue intacta. Y cuando estos salmos se activan en tu boca, no como lectura fría, sino como clamor vivo, algo comienza a romperse, algo comienza a soltarse, algo comienza a alinearse otra vez. Tu espíritu recuerda quién eres. Tu fe recuerda en quién confías. Tu alma deja de resistir sola y comienza a pelear acompañada. No estás pronunciando palabras antiguas. Estás activando leyes espirituales eternas. No estás repitiendo versos. Estás llamando al Dios que responde con fuego. Y mientras permaneces aquí, algo ya se está preparando. Porque la revelación no llega sola. Siempre viene acompañada de intervención. Permanece, no te muevas. La presencia sigue aumentando. El fuego sigue ardiendo. Y lo que fue entendido pronto será confrontado con autoridad, con oración de guerra, con declaración que no deja espacio para la duda. Padre eterno y poderoso Dios de fuego y de justicia, me presento delante de ti, no con palabras vacías, sino con el clamor de un espíritu que sabe que tú respondes. Hoy no hablo desde el miedo, hablo desde la autoridad que viene de tu nombre.
Hoy no me acerco con dudas, me acerco con fe encendida, porque tú eres el Dios que oye cuando el justo clama al Dios, que actúa cuando las tinieblas se levantan, el Dios que pelea cuando el enemigo conspira en secreto. En el nombre del Señor, basado en el poder vivo de los Salmos 18:35, 59:91 y 140, levanto esta oración de fuego. No como ritual, sino como decreto espiritual. No como repetición, sino como guerra santa. Que el fuego de Dios descienda ahora mismo sobre esta vida, sobre este hogar, sobre cada área que fue tocada, marcada o presionada por fuerzas visibles e invisibles. Rompo, destruyo y cancelo toda obra de brujería levantada contra esta persona. Todo trabajo oculto, toda palabra maligna, pronunciada en secreto, toda intención oscura, enviada en la noche, queda expuesta y anulada por la luz del Espíritu Santo. Declaro que ninguna hechicería prospera, ningún amarre permanece, ninguna maldición avanza. El fuego del cielo consume toda obra de las tinieblas antes de que toque el alma. Padre, en tu nombre ordeno que toda cadena espiritual sea rota. Cadenas de opresión, de confusión, de cansancio, de bloqueo financiero, de estancamiento emocional. Todo lazo que no viene de ti se quiebra ahora. Todo vínculo impuesto por el enemigo se disuelve bajo el poder de tu presencia. Donde hubo presión, entra alivio. Donde hubo oscuridad, entra claridad. Donde hubo desgaste, entra restauración. Invoco ahora mismo la sangre preciosa de Cristo. Que la sangre de Cristo cubra la mente, cubra el cuerpo, cubra la familia, cubra la casa, cubra el trabajo, cubra los caminos. Que la sangre marque territorio santo. Que todo espíritu inmundo reconozca ese sello y retroceda. Que toda puerta abierta al enemigo sea cerrada con autoridad eterna. Donde la sangre está presente, el mal no puede permanecer. Padre, envía tus ángeles guerreros, ángeles de fuego, ángeles de defensa, ángeles que rodean esta vida como muralla encendida, que se levanten alrededor del hogar, alrededor del descanso, alrededor de cada decisión, que bloqueen toda flecha lanzada, toda trampa preparada, todo plan secreto diseñado para dañar. Declaro que el enemigo no tiene acceso, no tiene permiso, no tiene autoridad. En el nombre del Señor confronto directamente a los enemigos visibles e invisibles, a toda fuerza que opera en las sombras, a toda entidad que se alimenta del miedo, a toda influencia que busca dividir, confundir o robar. Quedan despojados de poder, quedan silenciados, quedan expulsados, no por fuerza humana, sino por la autoridad del Dios Altísimo que pelea por los suyos. Padre, como dice tu palabra, devuelvo 7 veces todo mal enviado, todo daño intencional, toda palabra maligna, toda obra oscura, retorna multiplicada a su origen bajo tu justicia perfecta. No para venganza humana, sino para cierre definitivo del ciclo. Que el enemigo aprenda que tocar al justo tiene consecuencia. Que toda intención maligna sea neutralizada por completo. Declaro que el fuego de Dios quema toda raíz de miedo, todo temor acumulado, toda ansiedad espiritual, toda opresión mental. La mente se alinea con tu verdad, el corazón se llena de tu paz, el espíritu se fortalece en tu presencia. No hay espacio para la duda cuando tu voz gobierna. No hay lugar para la confusión cuando tu luz dirige. Padre, rompo ahora mismo todo bloqueo financiero, toda escasez impuesta, toda ruina sembrada, todo atraso provocado por fuerzas invisibles. Declaro que las puertas se abren, que los caminos se enderezan, que la provisión fluye, que el trabajo se afirma, que la estabilidad regresa, porque tú eres proveedor fiel y el enemigo no tiene autoridad sobre lo que tú bendices. Declaro sanidad sobre el cuerpo. Donde hubo cansancio extremo, entra vigor.
Donde hubo tensión constante, entra descanso. Donde hubo enfermedad provocada o agravada por ataque espiritual, entra restauración. El fuego de Dios recorre cada célula. La vida vuelve a alinearse con el diseño divino. Nada que no venga de ti puede quedarse. Padre, pongo un cerco de fuego alrededor de esta vida. Un cerco que arde día y noche. Un cerco que no se apaga. Un cerco que separa lo santo de lo profano. Ninguna influencia negativa cruza ese límite. Ningún enemigo se infiltra. Ninguna obra oculta prospera. Todo queda fuera del territorio que tú has reclamado. En el nombre del Señor, declaro que la paz divina se establece ahora. No una paz frágil, sino una paz que gobierna. Una paz que permanece aun cuando el enemigo intenta regresar. Una paz que confirma que la batalla no se pelea solo, que el cielo está involucrado, que Dios está presente. Padre, gracias porque mientras se declara esta oración, tú ya estás obrando. Gracias porque el fuego ya descendió. Gracias porque los ángeles ya se movieron. Gracias porque las cadenas ya se rompieron. Gracias porque la obra del enemigo ya fue confrontada y desmantelada. Gracias porque la victoria no es futura, es activa. Declaro que esta vida queda bajo tu protección permanente. Que el abrigo del Altísimo cubre cada día. Que el terror nocturno pierde poder. Que la flecha que vuela de día no alcanza. Que la peste que acecha en la oscuridad no toca. Porque tú has dado orden a tus ángeles para guardar en todos los caminos. Padre, sello esta oración con fuego santo. Sello esta declaración con autoridad eterna. Sello esta vida con tu presencia. Que lo que se rompió no se reconstruya. Que lo que fue expulsado no regrese. Que lo que fue restaurado permanezca firme. Porque cuando tú obras, nadie puede revertirlo. Permanece ahora en esta atmósfera. No te desconectes. El fuego sigue ardiendo. La presencia sigue activa. Y lo que fue declarado en guerra comienza a manifestarse como victoria viva. Hoy no declaras esperanza futura. Hoy declaras una victoria que ya comenzó. No hablas desde la expectativa, hablas desde la certeza. Algo cambió mientras orabas. Algo se alineó mientras el fuego descendía. Algo se rompió cuando el nombre del Señor fue levantado con autoridad. Y aunque no todo sea visible todavía en el mundo espiritual, la sentencia ya fue emitida. El enemigo ya escuchó. Las tinieblas ya retrocedieron. El cielo ya respondió. Hoy declaro que toda obra de brujería perdió fuerza. Toda influencia oculta quedó desactivada. Todo enemigo visible e invisible fue expuesto y neutralizado. No hay confusión que permanezca. No hay presión que continúe. No hay carga que vuelva a colocarse sobre tu vida. El peso que llevabas no era tuyo y hoy fue quitado. El cansancio que sentías no era normal y hoy fue quebrado. La opresión que te rodeaba no tenía derecho legal y hoy fue expulsada. Declaro que la paz de Dios se establece como gobierno permanente. No como emoción pasajera, sino como autoridad que dirige pensamientos, decisiones y caminos. Tu mente se aclara, tu espíritu se fortalece, tu corazón se aquieta. Donde antes había ruido espiritual, ahora hay silencio santo. Donde antes había alerta constante, ahora hay descanso profundo. Porque el Dios que pelea por ti también te enseña a reposar bajo su cobertura. Hoy afirmo que las puertas comienzan a abrirse. Algunas lentamente, otras de forma inesperada, pero todas bajo dirección divina. Lo que fue bloqueado sin razón empieza a fluir. Lo que se detuvo en el último momento comienza a avanzar. Lo que parecía perdido encuentra restitución. No por casualidad, sino porque la justicia divina ya fue activada. El cielo no se olvida de los suyos. El cielo responde en el tiempo perfecto.
Declaro que tu casa queda bajo protección continua, que el abrigo del Altísimo no se retira, que los ángeles asignados no se mueven, que el cerco de fuego permanece día y noche. Ninguna visita indeseada entra, ninguna influencia negativa cruza el umbral, ninguna palabra maligna encuentra espacio. La atmósfera cambia, el ambiente se purifica, la presencia de Dios se hace tangible. Hoy declaro que el enemigo no tiene derecho de retorno. Lo que fue expulsado no vuelve. Lo que fue cancelado no se reactiva. Lo que fue roto no se reconstruye. Porque cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Cuando Dios sella una obra, nadie la revierte. Y cuando Dios declara victoria, no hay apelación posible en las tinieblas. Declaro que tu identidad se afirma otra vez. Ya no te miras desde la herida, sino desde la autoridad. Ya no hablas desde el cansancio, sino desde la fe. Ya no caminas esperando el próximo golpe, sino confiando en la protección que te rodea. El miedo pierde voz, la duda pierde espacio. La fe recupera su lugar natural. Hoy declaro que tus pensamientos se alinean con la verdad de Dios. Todo pensamiento repetitivo de derrota se disuelve. Toda imaginación negativa se apaga. Toda mentira sembrada por el enemigo pierde sustento. La palabra se levanta como filtro. La verdad gobierna. La luz dirige. Y el camino se hace claro. Declaro que tu cuerpo responde a la paz. Donde hubo tensión hay relajación. Donde hubo agotamiento hay renovación. Donde hubo desgaste prolongado hay restauración progresiva. El descanso vuelve a ser profundo. El sueño se ordena. La energía se renueva. Porque la guerra terminó y el cuerpo reconoce cuando el espíritu entra en reposo. Hoy declaro que tus finanzas se estabilizan bajo la mano de Dios. Que la escasez pierde autoridad. Que la provisión encuentra camino. Que la sabiduría se activa para administrar, decidir y avanzar. No caminas solo. Dios dirige, Dios abre, Dios sostiene. Y lo que viene, no viene con angustia, viene con orden y paz. Declaro que las relaciones se sanan. Las que deben permanecer se fortalecen. Las que deben cerrarse se cierran sin dolor. La confusión emocional se aclara. La manipulación pierde poder. La verdad se impone con suavidad y firmeza. Porque Dios no solo protege, también ordena los vínculos. Hoy afirmo que el tiempo de huir terminó. Ya no corres, ya no te escondes, ya no sobrevives. Ahora avanzas con autoridad tranquila. El enemigo ya no marca el ritmo. El cielo dirige tus pasos. Y cada día comienza con cobertura, continúa con guía y termina con gratitud. Declaro que el fuego de Dios no se apaga. No fue un momento aislado. Fue una activación. Fue una señal. Fue una respuesta. Ese fuego sigue obrando mientras hablas, mientras caminas, mientras descansas. Es fuego que limpia, que guarda, que defiende. Es fuego que recuerda al enemigo que este territorio tiene dueño. Hoy sello esta victoria en el nombre del Señor. Sello esta paz. Sello esta restauración. Sello esta nueva etapa. No con palabras humanas, sino con autoridad espiritual. Que cada día recuerdes que no estás solo. Que cada noche descanses sabiendo que el cielo vigila. Que cada mañana despiertes con la certeza de que Dios pelea por ti. Si recibes esta palabra, deja que se asiente en tu espíritu. No la apresures, no la analices. Permite que haga su obra completa. La semilla ya fue sembrada. El fuego ya descendió. La victoria ya fue declarada. Y ahora el fruto comenzará a manifestarse en su tiempo. Que la paz de Dios guarde tu mente y tu corazón. Que la protección divina te cubra hoy y siempre. Que el enemigo permanezca lejos. Que la luz gobierne tu camino. Y que cada paso que des esté acompañado por la certeza de que el Altísimo es tu refugio eterno.
Si esta oración habló a tu vida, si sentiste la presencia de Dios mientras escuchabas, escribe amén como señal de fe. Y si conoces a alguien que está enfrentando ataques, presión o desgaste espiritual, comparte esta oración para que la luz también lo alcance. Permanece bajo la cobertura del Altísimo. El fuego sigue encendido, la victoria permanece, y Dios sigue obrando ahora y siempre.